Muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Bien. Un saludo para ustedes y para todos los que están en este momento desde casa conectados. Aunque el día esté un poquito frío, aquí adentro está calorcito de lo que es estar como iglesia y también lo que es estar en la presencia del Señor. Creo que no hay lugar más cómodo, más seguro, más delicioso que la presencia del Señor. Eso estábamos cantando, ¿verdad? Estar a los pies del Señor. Me alegra la decisión que usted tomó esta mañana de venir, de dormir menos, de estar en esta mañana en este lugar. Tendremos en el segundo servicio la oportunidad de ver a varios hermanos hacer su paso, su testimonio público de fe a través del bautismo, así que será un día también súper especial. Nos alegra que usted pueda honrar al Señor y poder exaltar su nombre. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero guiarles a Éxodo capítulo 35, Éxodo 35, y vamos a estar seguramente durante varios domingos tratando este tema que hemos titulado Despertar el Corazón. Éxodo 35. Aquellos que les encanta tomar notas aquí en la casa, este va a ser el título de una serie que tendremos durante varios domingos, Despertar el Corazón. Y les invito para que a partir del verso 20 leamos, dice: salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y para el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, y hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha
mandado Jehová. Bien interesante esta porción de la Escritura y pues que queremos reflexionar. Israel en el tiempo del Éxodo, el Éxodo significa la salida para ir ruta o una ruta a un lugar especial. Fue el viaje de muchos años por el desierto. No estaba dentro de, digamos, planeado inicialmente que tuvieran que durar demasiado tiempo en el desierto, pero comenzaron a suceder algunas cosas no gratas y uno encuentra continuamente en el libro de Éxodo que el pueblo de manera general una y otra vez se quejó murmurando contra el Señor. Hablamos en estos días acerca de adoración y no murmuración, los que han estado escuchando los podcasts, hablando de esto, del Éxodo, porque desafortunadamente realmente no es un buen tiempo como espiritual, como nación, el tiempo del Éxodo. Y digo que no es buen tiempo porque de hecho salió una multitud, ¿sí? Una multitud, no está determinado el número, pero bastante grande de Egipto. Y finalmente al llegar a la tierra prometida se habla solo de ¿cuántas personas? 2. De la multitud que salió, finalmente llegó. Así que ese número, esa estadística ya nos dice que en el desierto pasaron cosas no muy gratas. Y entonces no fue la mayoría la que conquistó. Aunque la promesa de Dios siempre se cumple. La promesa de Dios siempre se cumple. Lo haga con nosotros o lo haga con nuestros hijos, pero Dios lo hace. Ahora, mejor que nosotros seamos incluidos. ¿Cuántos dicen yo quiero ser incluido? En casa, no esté dormido, diga yo quiero ser incluido. ¿Sí? Interesante eso. Pero ese es el relato del Éxodo. Desafortunadamente eso pasa. Sin embargo, en todos sus capítulos donde hay quejas, donde hay reclamos, donde hay murmuración, donde hay problemas, también está la manifestación de Dios. Y llegamos a este capítulo 35 y este capítulo y esos días marcan el tiempo más glorioso y mejor, espiritualmente hablando, el mejor tiempo para la nación, para todo el pueblo. ¿Y qué es lo que sucede en este tiempo? Pues tiene que ver con un despertar en el corazón. Y por eso quiero hablar de despertar en el corazón. ¿Cuántos versos leímos? ¿Se dio cuenta cuántos versos leímos? Del verso 20 al verso 1 del capítulo 36. 16 versos. 16 versos. ¿Sabe cuántas veces en esos 16 versos se menciona la palabra el corazón? Algo que pasó en el corazón. No alcanzo a contar eso. Pero 8 veces en esos 16 versos se menciona sobre algo que está sucediendo en el corazón de esa nación. Y ese algo tiene que ver con un despertar. ¿Con qué? Con un despertar. Todos los que estamos aquí, ¿estamos? Sí. No voy a preguntar quiénes pasaron por agua esta mañana, que se bañaron o no. Sé que algunos acostumbran de pronto la noche anterior y más, bueno, eso no es el tema. Pero sé que hemos adorado al Señor, estamos despiertos. Y si por alguna razón tuve que quedarme en casa, recuerde que participar en el servicio desde casa no es estar metido entre las cobijas. Allá o acá deben decir amén, pero sí, despiertos. Es un tiempo interesante, aunque, repito, en todo el Éxodo encontramos problemas. Manifestaciones de Dios también, milagros, mucha murmuración, muchas quejas. En algunas ocasiones también se da que por tanta murmuración y queja vino juicio de Dios y hasta algunos quedaron sepultados allá debajo de la arena y demás. Pero es lamentable que de la gran multitud solo 2 hubiesen finalmente llegado. Y de los 2 no, de lejitos alcanzó Moisés. Wow, eso ya nos dice mucho acerca de eso. Pero aquí en medio de ello está el capítulo
35. Estos 16 versículos nos mencionan o hacen o en 8 ocasiones referencia al corazón tanto de hombres como de mujeres. Y entonces le hemos llamado despertar el corazón después de ese periodo, mire hermanos, estamos cerca de completar 2 años de un periodo atípico, diferente, ¿sí? Y creo que en medio de ese éxodo, en medio de ese viaje, en medio de esa pandemia, en medio de todo lo que está sucediendo mundialmente, oramos que Dios traiga despertar al corazón. Si hay algo que necesite la iglesia hoy, desde el más jovencito hasta el más antiguo, desde el niño, un despertar en el corazón. Y por eso quiero dar algo de tiempo en estos domingos a partir de hoy para tratar acerca del tema. Cómo la Biblia menciona esos aspectos de despertar. Y ya que introduje el tema, ya que estamos allí en medio del viaje de Éxodo, entonces repasemos algunas frases que encontramos en el capítulo 35. Allí encontramos, por ejemplo, en el verso 20, ¿sí? En el verso 20 del capítulo 35, la declaración: y salió toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sí? Y el 21 dice: y vino todo varón, y dice algo sobre el corazón, a quien su corazón estimuló. ¿A quien su corazón qué? Estimuló. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de eso, de una dosis de estímulo. Cuando pensamos el significado de lo que significa estímulo, ¿sí? Tiene que ver con recobrar ánimo, ¿sí? Tiene que ver con tener cierto entusiasmo, tiene que ver el estímulo con estar como presto, dispuesto. Ahora, el verso 20 dice algo. ¿Qué es lo que dice el verso 20? Que toda la congregación, escuche, toda la congregación se había marchado, ¿sí?, de la presencia de Moisés. Si nosotros leemos los versos anteriores, hay 2 cosas que sucedieron en esa reunión donde Moisés los llama para decirle algo importante a todos, o fue obligatorio que todos vinieran. Pero cuando se fueron, todos se fueron un poco así cabizbajos, se fueron un poco como regañados. Hay cultos donde nosotros salimos un poco así como la palabra hoy fue fuerte. Ahora, no todo el tiempo los discípulos andaron con Jesús, era de milagros o de comer pescado, de rico. Algunas veces hubo jalón de orejas, ¿sí? Alguna vez el Señor le dijo: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Y no era porque el Señor quisiera dedicársela, sino porque había motivos. Y había motivos para que Moisés los llamara y les dijera de parte de Dios cosas que tenía que insistirles en que hicieran. Una de las cosas que les dijo es: mire, de aquí en adelante, el día del Señor, ¿lo respetan o lo respetan? Dios ha ordenado que se trabaje 6 días y el 7º, y entonces les habla, les da instrucción. Y es más, les dice: el que no lo haga será cortado en medio del pueblo. Uy, eso era con amenaza de muerte, ¿sí? Era con amenaza de muerte. Y una segunda cosa que les habla es: aprendan a dar a Dios ofrenda. Aprendan a dar esas 2 cosas, si uno lee los versos anteriores. Entonces dice el verso 20, después de hablar de esas 2 cosas, ¿sí?, ahora le incluye una promesa. Le incluye que Dios los va a bendecir, que Dios les va a prosperar, que Dios va a sustentarlos a ellos. Porque aunque estemos en el desierto, aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos una empresa que nos sostenga, si somos hijos del Señor, su misericordia no va a fallar. ¿Escuchó eso? No, creo que no lo escuchó. Yo sé que el frío lo está afectando. Quiero tratar de insistir otra vez y estimular su corazón, porque estamos hablando en primer lugar de la necesidad de una dosis ¿de qué? De estímulo. Si usted no fue vacunado esta mañana, quiero que el Señor lo vacune con una dosis de estímulo. No estoy... Ya está la orden para todo. Una dosis de estímulo. Le quiero repetir, ellos se habían ido de la presencia de Moisés, había por esa amenaza y por esa petición, porque es que tantos años en Egipto, pues por supuesto que habían perdido ciertas, y todavía no estaba la ley para ellos determinada.
Así que lo que hacían, lo hacían por estímulo, por inspiración del corazón. Pero comienza a venir la revelación de Dios a través de la ley y entonces comienzan a ordenar qué cosas tienen que hacer. Y aquí hay por lo menos dos cosas según este capítulo que ellos deben hacer. Una es apartar un día, que se le llama el día de reposo, para dedicarlo al Señor. Y de una vez tenían la prueba, esto va a ser interesante, tenían la prueba que el sustento de Dios no iba a fallar. Y Dios comenzaba a enseñarnos que no se trata de cuánto trabaje, sino cuánto confíe. No recojan para ese día, recojan doble el día anterior, no se les va a dañar. Algunos recogían doble el miércoles y amanecía el jueves dañado. Es que para a veces seguir instrucciones somos un poco, a veces nos toca, no suena hueco, entonces dice, sí, estoy bien, gracias a Dios. Somos a veces así, nos llamamos cabeza, bueno, ok, no nos demos, pero eso, habían ido en esa condición. El verso 21, porque como cuando hablamos de una dosis de estímulo, aquí hay alguien que empieza. El verso 21 dice que vino ¿quién? Vino todo varón. Ahí el texto no tiene necesidad de una revelación especial, ¿no? Ahí dice que vino ¿quién? ¿Quién comenzó? ¿En quién comenzó ese trabajo de despertar? En los varones. Dice ahí que vino todo varón. ¿Sí? Contrasta con el verso 20 que todos se habían ido de esa manera, así como les mencioné, que se habían retirado por esa retirada como tan amenazante. Pero quienes comienzan a regresar a Moisés son los varones. No dice que todos, vino muchos de ellos, ¿sí? Pero trajeron una ofrenda a Dios y venían con un estímulo, dice el texto, estímulo en su corazón. A todo aquel a quien su espíritu, dice, le dio voluntad. Y note cómo añade en el verso 21, añade a quien su corazón le estimuló, a quien el espíritu le dio voluntad. Está fusionando el ánimo del corazón, la parte emocional, pero la está fusionando con la parte de la voluntad. ¿Sí? No es que fueron títeres por la acción del Espíritu y entonces les tocó lo que les tocó, no. Lo que está diciendo es que se animaron a responder a lo que Dios les acaba de decir, ¿sí? Pero por supuesto que lo hicieron de manera voluntaria, ¿sí? Lo hicieron de manera voluntaria, porque en las cosas del Señor, si mire hermanos, si levantamos las manos para dar adoración, si nos venimos en la mañana y estamos aquí delante del Señor el tiempo que estemos, pues no es que nos han obligado o que por amenaza de muerte estamos. Ay, es que si no vengo el COVID me va a matar. No tiene que ver. Hay creyentes que hacen cosas por miedo. Hay gente que se arrepiente por miedo al infierno. Hace unos años usamos una película, El infierno ardiente, la proyectábamos para evangelizar y miles se convertían. ¿Han visto algunos de ustedes esa película? Les recomiendo que se la vean. Osvaldo la debió haber visto alguna vez. Sí. Yo la presenté en varios sitios de Colombia, ¿sí? Porque viajábamos a los pueblos, armábamos en las calles, en los parques, armábamos un telón grande y prendíamos una recargador de energía, ¿cómo se llama esas? Una planta eléctrica de esas y proyectábamos. Y esa película hacía que multitudes se convirtieran en otros felices. Pero es que el miedo que ocasiona, sí. Vinieron con estímulo. ¿Sí? Es muy fácil perder la motivación porque está conectada a los sentimientos y los sentimientos son muy cambiantes. Pero cuando el corazón se despierta, estimulado por alguna razón espiritual, entonces el panorama cambia. Somos muy vulnerables a las circunstancias. Las circunstancias nos hacen cambiar de ánimo, ¿sí? Nos hacen cambiar de ánimo.
Pero nosotros ya dejamos de ser circunstanciales y actuamos por convicción. ¿Ven? No es que me levanto y veo el domingo cómo me siento de ánimo para saber si voy o no, sino sé que voy porque el Señor me ha motivado a ir, y yo quiero motivar mi corazón para buscar al Señor. En estos días hemos estado trabajando con los jóvenes y los prejuveniles. Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. ¿Dios tiene qué? Y aprendimos algo interesante. Cuando yo oro, yo busco a Dios, pero cuando yo adoro, estoy siendo buscado por Dios. Entonces sé que vengo, me presento delante del Señor para buscarle a Él y comienzo a adorar, porque adorar a Dios es mi respuesta a la presencia del Señor. Y soy encontrado por Dios. ¿Y qué mejor puede pasarle a un ser humano que ser encontrado por Dios? ¿Qué mejor le puede pasar a alguien, hombre o mujer, que tenga su encuentro con el Señor? El encuentro con el Señor no fue el que tuve hace tantos años y me convertí. Cada domingo cuando estoy en la presencia del Señor, cada día entre semana cuando le busco y adoro al Señor, poder tener. Pero necesita que nuestro corazón esté ¿qué? Estimulado, despierto, animado, porque con facilidad perdemos eso, porque somos muy vulnerables. La alegría de la vida está en hacer todas las cosas con un corazón con ánimo, con un corazón despierto. ¿Sí? La gente que tiene su profesión, su oficio, aún deportistas y demás, que hacen las cosas por profesionalismo, pero no le colocan a eso el corazón, pues finalmente se desaniman de hacer lo que están haciendo y llegan a decir, no le encuentro sabor, no disfruto. Pero si hay algo que nosotros cambiamos es que aprendemos a caminar disfrutando lo que cada día hacemos en la presencia del Señor. Se van en un estado de ánimo así como, nos acaban de regañar el pastor y amenazar que si no guardamos el día que podemos hasta morirnos. Pero luego pasa algo, dice, regresan varones. ¿Regresan quiénes? Varones. Y quiero decir algo, hermanos. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros no hemos cuidado nuestro oficio sacerdotal, nuestro liderazgo en casa, y comenzamos a ceder, que sean nuestros hijos, que sean la esposa, que sean ellos los que se esfuercen por buscar a Dios. Pero hoy tengo que reafirmar lo que dice el verso 21. Necesitamos recobrar nuestro lugar como cabeza, como sacerdote, como líderes y como los primeros que tenemos que despertar para buscar al Señor. ¿Qué necesitamos? Una dosis de estímulo, dice, a quien su corazón y su espíritu le dio voluntad para regresar con ofrenda, una dosis de estímulo. En segundo lugar, dice el verso, vinieron así, ¿qué verso? Aquí tenemos 22. Vinieron así hombres como mujeres, entonces ya añade a las mujeres, todos los voluntarios de corazón, ¿sí? Y esto es importante en el punto número 2. El corazón despierto afecta la voluntad. El corazón despierto afecta ¿qué? La voluntad. Cuando alguien está desanimado, deprimido, dormido, no quiere hacer ¿qué? Nada. ¿Sí? Hay mamás que se quejan, no, yo no sé qué le pasa a esa muchacha, ese muchacho que no quiere hacer nada. Está en una depre. Por ahí pasa el señor gritando, se arregla la depresión, y la mamá sale a ver si puede hacer algo por su hijo. Ah, no, es la olla la que están arreglando. Ese chiste ya es conocido. Si escucha por ahí en la calle que se arregla la depresión, no salga, que oren por él. Venga a la iglesia. Sí. Vinieron hombres como mujeres. Un corazón desanimado tiene una voluntad quebrada. Un corazón despierto se pone en acción. En acción. El buen ejemplo de los hombres fue seguido ahora por ¿quiénes? Por las mujeres.
por las mujeres. Ahora no me voy a poner a preguntar o a competir quiénes son más dispuestos, si hombres o mujeres, porque ya todos sabemos que los hombres. Sin embargo, me tiene un problema. Sin embargo, luego que los hombres dan el ejemplo de venir, ¿sí?, y las mujeres igual tienen un despertar, ellas inclusive van un paso más allá de lo que los hombres habían hecho. ¿No dicen amén? Sí, digan amén. Las mujeres avanzan un paso más, porque dice el texto que añadieron a su estímulo sabiduría. Mira esto tan interesante. ¿Añadieron qué? Sabiduría. Mira el verso 26. El verso 26 dice: y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó. Ya está diciendo eso sobre ellas y sobre los hombres. Pero dice: en sabiduría hilaron pelo de cabra. Algo que parece el texto que antes no se habían atrevido a hacer, pero que ahora, viendo la necesidad y viendo qué es lo que se pretende ahora hacer con el tabernáculo y qué es lo que va a hacer con el sitio de reunión, entonces tienen ánimo, y ese ánimo despierta la voluntad, y le añaden entonces la sabiduría o poner en acción, porque sabiduría no es conocer todas las cosas, sino poner en acción las cosas que yo sé. Vea eso, se trata de practicar lo que sabemos, ¿sí? Y entonces tenemos un tercer punto: el corazón despierto descubre estrategias. Según ese verso 26, todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Mire, el corazón que se despierta es creativo. El corazón despierto se arriesga, diseña, crea. Dios es el creador, pero ha dado a sus hijos la capacidad ¿de qué? De co-crear con Dios, a co-crear con Él. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? Usted hace todos los días el arroz de una manera, pero de pronto no, yo quiero hoy hacerlo diferente. A ver si mi esposo sonríe un poquito más. Y entonces pone en riesgo, y Dios, gracias a Dios, le ayuda. Amén. Ponemos en y hacemos cosas. A veces tenemos que, yo tengo la experiencia de tener que a veces hacer cosas en el templo, y no, pues voy a hacerlas. Tengo idea de algo, pero el Señor me va a ayudar. ¿Cuántos creen que quien se despierta tiene la ayuda del Señor? El que se quede dormido, ¿qué ayuda le puede dar el Señor? Pero el corazón despierto recibe. Ya vamos a ver respecto a eso, es importante. Dios es creador y le ha dado a sus hijos la capacidad ¿de qué? De crear. Sí, decimos todos, mire, es verdad que se afectó a nivel mundial la economía, es verdad que se cerraron empresas, no podemos negar que la limitación económica viene, pero los hijos de Dios que tienen un corazón despierto encuentran formas creativas de ir adelante. No se desesperan, confían en el Señor, arriesgan a hacer. Me encanta cuando hermanos me dicen: pastor, estoy haciendo tal cosa. Y yo, qué bien, me alegra, y oro para que Dios lo respalda. Y después les pregunto: ¿y cómo van? Y van bien. Hay cosas que han sucedido en este tiempo de pandemia interesantísimas, que no hubieran sucedido en otro tiempo, y que no se hubieran algunos arriesgado a hacer ese tipo de cosas en este tiempo, pero ha sido producto de un despertar en el corazón. Cosas que Dios está provocando. Me alegra lo que ha estado pasando. Y pudiera mencionar nombres específicos, pero para que otro no se afecte, mejor no menciono nombres. Pero tengo testimonio de esto. Bien importante. El corazón dormido, desmotivado, no sabe qué hacer. ¿Sabe qué ve el corazón dormido? Todas las puertas están cerradas. Eso ve el corazón dormido. Pero diferente, el que está despierto ve todas las posibilidades. Para él todas las puertas están abiertas. Por donde quiera que se atreva a ir, tiene la posibilidad de co-crear, de hacer algo diferente, y Dios lo va a respaldar.
¿Estamos, hermanos? No se afane. Si finalmente no ha habido contratación de una empresa, si no ha habido una puerta, pero insista, haga, despierte su corazón, anímese, arriesgue y dele a Dios lo que corresponde. Coloque a Dios en primer lugar. ¿Sí? Coloque a Dios en primer lugar. Mire, estas dos leyes no fueron las únicas, pero en el capítulo 35 les hablé de dos cosas específicas. Aprendan a ofrendar y aprendan a sacar el día para el Señor. Tiene que ver con dos principios en toda la Escritura. Primero, Dios. ¿Qué día es hoy? Sí, domingo. Pero en la semana, ¿qué? El primer día. ¿Sí? El primer día. En la ley se traía que el último día, el séptimo, era el día de reposo, el día de descanso, pero vemos que sucede comenzando la resurrección de Jesús. La iglesia comienza a reunirse el primer día y Hebreos establece lo que era último, se estableció primero. Entonces comenzamos a entender que nuestra semana empieza ¿dónde? En la presencia del Señor. No diga el domingo. Todos empezamos la semana en el domingo. No, pero... Entendamos espiritualmente, ¿dónde empieza nuestra semana? En la presencia del Señor. ¿Dónde empieza nuestra actividad de la próxima semana? En la presencia del Señor. ¿Dónde empieza lo que vamos a lograr durante esta semana? En la presencia del Señor. Cuando dice vino todo varón, ¿sí? A quien dispuso su corazón, hay un despertar, hay un entendimiento, hay una claridad. Vea. Cuando nosotros entendemos que Dios es primero para buscarle y para darle, Dios nunca nos ha pedido que tenemos que obligado darle todo lo que nos da. No. Según la actitud de nuestro corazón. Usted le está ofreciendo hoy una hora y media. Se esforzó para venir. Tal vez tomó transporte o caminó de más. Le fue necesario bañarse. Gloria a Dios por eso, todos celebramos. Sí. Sepa que cuando yo me baño beneficio no solamente a mi cuerpo, también a otros. Pero es comenzar a entender eso. Entender ese principio. Poner a Dios en primer lugar. El corazón despierto descubre estrategias. ¿Sí? Descubre. Ahora lea conmigo el verso 35. El verso 35 dice algo interesante. Dice, y los ha llenado, ya está hablando de Aholiab, ¿sí? Y de Bezalael, y los ha llenado de sabiduría, de corazón. Escucha, otra vez usa el término, y los ha llenado de sabiduría de corazón. ¿Para qué? Para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen ¿qué? Todo diseño. Mire, ¿qué dice ese verso? Los versos anteriores dice que ahora con esa actitud de despertar, el Espíritu de Dios vino y añadió sobre ellos eso, sabiduría. ¿Sí? Si usted está enredado con algo del trabajo, mire, pare un momento, preséntese en oración delante del Señor y diga, Señor, necesito que tú me reveles cómo hago esto. Y yo estoy seguro que si su corazón está conectado con Dios, Él le va a enseñar cómo hacer las cosas. Todos la hacen de cierta manera, pero de pronto Dios me dice, hágala de esta forma. Y ¡pum! Por ahí es. Y entonces yo hago, ¡wow! Celebro. Así es. Ese verso es hermoso. No está hablando solo con asuntos específicos dentro del templo. Todo lo que hacemos a diario, de lunes a sábado, domingo, necesita esa gracia y sabiduría de Dios. Pero eso viene sobre aquel que tiene un corazón ¿cómo? Despierto. El que sigue dormido, por allá Pablo en el Nuevo Testamento dice, y luego hablaremos de eso, despiértate tú que duermes. ¿Y te alumbrará quién? De los muertos también. Sí. ¿Habla la Biblia de despertar? Sí. Vamos a encontrar en esta serie los próximos domingos todo lo que implica despertar. Hoy estamos hablando de el Éxodo, un tiempo crítico espiritualmente, de pronto muy fallido, pero en medio de esa situación difícil, un despertar espiritual. Llegó a ser tal el punto, escúcheme,
Llegó a ser tal el punto de despertar espiritual, de colocar en primer lugar a Dios, que es el único momento de la historia, escuche, el único momento de la historia donde se lee que les fue prohibido al pueblo traer más. Por Dios. ¿Cómo fue que lograron entender el primer lugar que Dios corresponde? Por el despertar espiritual. Si hay un pastor que ore por algo, orará por esto. Señor, despierta al pueblo. No solamente por asuntos económicos, es por asuntos de lo que hacemos en casa, por la empresa que tenemos que formar. Hay empresas en medio del pueblo de Dios que están detenidas por falta de despertar espiritual. ¿Sí? Hay cosas que no han sucedido en familias por falta de un despertar espiritual. No hemos afectado como deberíamos afectar al mundo, pero necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos una dosis de despertar, necesitamos co-crear con Dios, necesitamos la intervención. Muchos con facilidad se desaniman y ponen en su corazón amargura, tristeza, derrota. Pero aquel que viene al Señor, aunque sea un tiempo crítico, y recibe el toque de Dios y se despierta y coloca en su corazón ánimo, entonces va a afectar todas las áreas de su vida. Hombres y mujeres, necesitamos hoy estar vacunados contra la apatía, contra el desánimo, contra el adormecimiento, y es el tiempo de regresar a Dios, darle el primer lugar, presentar nuestras vidas y hacer la labor que tenemos por delante, porque tenemos una misión en el mundo que cumplir. Amén. ¿Cuántos son los que esta mañana dicen: despierta mi corazón, Señor? Póngase en pie, levante sus manos bien en alto. Si después de 2 horas no hemos terminado, no las vaya a bajar. Mantenga sus manos conectadas y comience a orar. Cierre sus ojos, no se distraiga. Comience a orar: Señor, yo quiero poner ánimo en mi corazón. Yo quiero experimentar un despertar, una pasión por tu presencia, un entendimiento de qué significa ponerte en primer lugar. Oh Dios, en medio de un mundo, de un tiempo caótico, necesitamos tu gracia, el toque de tu Espíritu, Señor. ¿Quiénes están aquí en este lugar? ¿Quiénes están en casa, Señor? Necesitamos el toque de tu Espíritu, ser despertados. Esa apatía, esa resistencia a tu Espíritu, ese adormecimiento espiritual, ese cansancio, ese sinsabor, esa falta de ánimo, esa falta de propósito, Señor, quítalo de nuestros corazones y llénanos con tu Santo Espíritu y trae, Señor, una renovación de alegría, de gozo, de propósito. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. La empresa que está detenida se reactive. Lo que está por completarse, por diseñar, por hacerse, oh Dios, necesitamos tu intervención sobre nuestro corazón, Señor, sobre nuestra vida. Hazlo, Dios. Hazlo, Dios, según tu grandeza y tu poder en esta mañana. Mientras adoramos a Dios, ríndase allí, permanezca en oración, permita al Espíritu hacer algo con su vida, porque va a ser diferente la salida suya a lo que hoy fue su entrada. Vino de una manera, pero va a regresar de una diferente a su casa, lleno con el Espíritu Santo, en arte, en diseño, en crear, en estimular, en enseñar a otros, en vivir lo que Dios ha preparado. Oh, aleluya. Se abren los cielos, se escucha.
Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.